esto. No había hecho la grabación de esta segunda parte hasta este momento. Me perdonan, pero hasta ahorita me percato de que en esta segunda parte no grabé. O sea que la primera parte que conversábamos sobre el valor de las acciones no quedó allí plasmado. No recuerdo de dónde empecé, creo que habíamos empezado de especies de dinero en efectivo y productos de trabajo, esa división, la división entonces de las compañías anónimas, la posibilidad de fusionarse, adquirirse, no sé si eso lo hablé, pero en este contexto de las acciones, voy a tratar de repasar porque no había quedado grabado eso. Las acciones vamos a tener la de tres condiciones, la que es la acción de parte de capital social, la acción que le genera derecho a los accionistas y la acción como un valor total negociable que debe cumplir ciertos requisitos para su transmisión. Y hablábamos en esta lámina 14 entonces con ese valor de las acciones nominales, contables, reales y de mercado, repasando entonces que ese valor nominal es ese valor que queda plasmado en ese documento constitutivo que a veces se pierde en el tiempo con estos procesos de inflación y tenemos que irnos entonces a esos valores contables, a esos valores reexpresables que están entonces en ese estado de situación financiera o lo que antes se llamaba balance general. Recordemos que hay cuatro estados financieros diferentes con posibilidades distintas. El estado de institución financiera es uno, el estado de resultados es otro, el movimiento de cuenta de patrimonio es otro y el flujo de efectivo es otro y todos esos cuatro van siempre acompañados de las famosas notas revelatorias. Eso es algo fundamental. En el caso de que vamos a ver qué tiene o no tiene una empresa, nos vamos a ir a ese estado de situación financiera donde tenemos activos, pasivos y capital, donde tenemos toda esa ecuación patrimonial importante. Cuando vamos a analizar la rentabilidad, si gané o perdí, nos vamos al estado de resultados. Y cuando vamos a ver únicamente quiénes son los propietarios de las acciones, nos vamos entonces a ese estado financiero especializado que es el movimiento de la cuenta de patrimonio. Allí voy a ver entonces únicamente toda esa masa de el proceso de capital, cuáles son las acciones, cuántas están emitidas, cuáles son las reservas legales, cuáles son las utilidades que están desde ese contexto de capital y también cuáles podrían haber sido las pérdidas que se hubieran generado. Desde el contexto, vuelvo e insisto, de lo que es el valor de las acciones, también tenemos el valor real al momento de una liquidación, al momento del cierre de una organización empresarial y obviamente ese valor de liquidación puede ser superior o inferior al valor que aparezca plasmado en los estados financieros o al valor que esté dentro del valor de mercado, porque obviamente el valor de mercado va a influir esa oferta y demanda, esa posibilidad de que suban o bajen los precios, entonces puede que esto sea muy bueno espectacular, pero hay mucho. Eso implica que como hay muchas cosas van a bajar de precio, pero puede que esto es lo único que hay, así no sea tan bueno, pero sube de precio porque no hay más nadie que esté ofertando el mismo producto y hay una necesidad. Obviamente entonces en función, esas condiciones van a cambiar, ya ustedes ven materias muy específicas que tienen que ver entonces con el proceso de la oferta y la demanda de las distintas actuaciones que se van generando. De una u otra manera, lo que trato yo es de irles mostrando entonces esa cantidad de formas de valor que se generan de las acciones. Esas acciones, ya en esta lámina 15, vamos a empezar a ver ese tipo de clases de acciones. Nosotros dentro de las compañías anónimas tenemos acciones comunes y tenemos acciones preferentes. Son distintos tipos de acciones que nosotros vamos a poder negociar. En este caso, en este primer caso, hay algunas que tienen, se llaman acciones que tienen o no tienen privilegios. Las acciones comunes son aquellas acciones que no tienen ningún tipo de privilegios y las acciones preferentes son unas acciones que están plasmadas en el artículo 293, numeral 2 del Código de Comercio y tienen algunos tipos de preferencia. Eso significa que dentro de las compañías anónimas yo puedo emitir acciones comunes. Las acciones comunes son los propietarios reales de las empresas. Supongamos, vamos a colocar ese primer ejemplo de 5 personas que constituían la empresa, donde tienen todos los mismos derechos, donde la responsabilidad está limitada únicamente al capital, pero yo puedo generar acciones de inversión. Por eso nacen las casas de bolsa, las bolsas de valores. Las acciones de inversión son aquellas acciones que las voy a crear con una finalidad específica. No es que usted sea el dueño de la compañía, sino que si usted me da un dinero, yo le doy una acción y sobre esa acción le voy a dar una rentabilidad, le voy a pagar unos intereses y al momento del vencimiento de un tiempo especial,
yo le devuelvo a usted el dinero. O sea que esas acciones preferentes van a ser inversores, no van a ser realmente empresarios, sino van a ser personas que pueden participar. Cuando ustedes se van al contexto de las carteras en el mercado de valores, vamos a ver que se negocian acciones, pero hay acciones que se negocian, acciones comunes y acciones preferentes. Es probable, por ejemplo, que digan, bueno, vamos a generar una venta de acciones de Coca-Cola. Bueno, pero ¿qué tipo de acciones de Coca-Cola me están vendiendo? ¿Acciones comunes o acciones preferentes? Porque si estamos hablando de acciones comunes, significa que yo voy a ser dueño de Coca-Cola. Yo voy a tener, así sea una sola acción de Coca-Cola. Ya le dije que las acciones son indivisibles. No se puede dividir media acción, un cuartico de acción. No, una acción completa es lo único que yo puedo adquirir. Bueno, yo compré una acción, pero una acción común. Yo soy dueño de Coca-Cola. Pero si yo compro una acción preferente de Coca-Cola, significa que yo soy un inversor. Yo voy a colocar un dinero y esa acción tiene un tiempo, tiene un lapso y tiene una tasa de interés. En el caso de las acciones preferentes van a estar, o las empresas que participen con acciones preferentes, van a tener que tener una regulación del mercado de valores, del mercado de corretaje para efectos de que eso se participe dentro del proceso de bolsa. ¿Por qué? Porque esas personas que van a participar allí, van a tener el derecho de un ingreso de intereses y esos intereses van a ser entonces muchas veces atractivos. Son generalmente intereses por encima. Existen dos tipos de tasas en las instituciones bancarias que son las tasas activas y las tasas pasivas. Las unas tienen que ver con esas tasas que se le paga a quienes colocan sus depósitos o su dinero en el banco y la otra tiene que ver con lo que yo le cobro a quien le doy una tarjeta de crédito o a quien le doy un crédito, cualquiera sea el crédito que esté otorgando, agropecuario, personal, de vehículo, bueno, para adquisición de vivienda, hay diferentes tipos de créditos que se puedan realizar. En cualquiera de todos los casos, eso va a estar siempre allí una tasa de interés. Esa tasa de interés que voy a cobrar está siempre también regulada por el mercado financiero, por la ley de bancos e instituciones financieras y por el Banco Central de Venezuela como ente regulador, pero de una u otra forma, en el caso de las compañías anónimas que generan acciones preferentes, esas intereses que se van a colocar allí generalmente van a ser superiores a los intereses que paga, en este caso, cualquier institución financiera. Eso lo hace atractivo. Claro que dependiendo del reconocimiento también de una organización empresarial u otra, pues eso también genera la posibilidad de rentabilidad mayor o menor. Si yo voy a comprar acciones de Coca-Cola preferentes, pues se supone que es una empresa estable, que tiene no sé cuánta cantidad de años, que es una empresa transnacional. Hay en ese concepto una posibilidad de estabilidad de ese tipo de organización empresarial, por lo tanto, de repente, esa, ese riesgo es menor, por lo tanto, está mucho más regulado ese interés que yo voy a devengar. Pero si yo voy a de repente comprar una acción de una empresa que no sea tan conocida, es probable que sea mucho más atractiva la tasa. ¿Qué hacen las compañías anónimas cuando emiten acciones preferidas? Buscar personas que inviertan en su compañía para crear nuevas sucursales, para aumentar su capacidad de inventario, para aumentar su capacidad de distribución, para cualquiera de los objetivos que se vayan a plantear. Obviamente estamos hablando de toda la gama de negocios que se realizan dentro de este proceso de sociedades mercantiles. Los requisitos de las acciones preferidas es que deben tener el mismo valor que las acciones comunes. Eso va a ser revisado por el mercado de valores. Generalmente estas acciones participan dentro del mercado financiero. Para que sean preferidas deben estar totalmente pagadas las acciones comunes. De una u otra forma, cuando nosotros constituimos las sociedades mercantiles, esas sociedades mercantiles la podemos construir únicamente con el 20% del capital social. Creo que olvidé decir eso hace rato. Nosotros podemos crear un capital social de 5 millardos y pagar los 5 millardos o no pagar 5 millardos, sino pagar solamente el 20% de esos 5 millardos. Pero para efectos de que se puedan emitir acciones preferentes es obligatorio que el capital común esté pagado. ¿Por qué? Porque hay que garantizar de una u otra manera que esos inversores que de una u otra forma van a participar, participen sobre la base sólida de algo. O sea, que ese valor que está allí, que es el valor contable, sea un valor real, que ese valor esté totalmente pagado, porque yo no voy a invertir sobre la nada. O entonces,
no puedo reflejar que la empresa vale 5 millardos, vale menos de 5 millardos, vale lo que realmente esté cancelado ante la sociedad mercantil. Otra de las condiciones o requisitos de las acciones preferidas es que deben cumplir con las normas relativas a las condiciones mínimas de emisión de oferta pública de acciones preferidas que van a estar, ya lo decía, regulados por esa Comisión Nacional de Valores y de una u otra manera, para que se puedan generar la posibilidad de emisión de acciones preferidas, eso debe estar plasmado en los estatutos sociales. En esas condiciones, en esa parte donde se establece el tipo de capital social, va entonces a ser plasmado cuáles van a ser comunes y cuáles van a ser preferentes. Son preferentes, ¿por qué? Porque si gana la empresa o pierde la empresa, esos accionistas comunes están obligados a pagarle los intereses de lo que se devengó por las acciones preferentes. No me importa si yo gané o perdí, porque el accionista común sí le importa ganar, que haya mucha utilidad, porque en función de esa utilidad reparte los dividendos. El accionista preferente, en cambio, no. El accionista preferente le importa su rentabilidad de intereses y que me devuelva nuevamente el valor de la acción, lo que yo pagué por esa acción, en el tiempo que se haya determinado, cuando yo quiera comercializarla. De una u otra manera, su condición de ganancia va a estar dentro de otro contexto de negociación, no en función. Claro que me interesa que la empresa, pues de una u otra manera, esto gane mucho dinero, porque obviamente se va a revalorizar mi acción, pero al final yo no estoy ganando solamente por la revalorización, sino que yo ya tengo algo fijo que es ese devengo de intereses que debe generarse sobre esas acciones preferidas. Yo no sé si los estudiantes que están conectados en la clase hasta este momento, que es Oriani, Yorley y Esli Barajas, tienen alguna pregunta al respecto. No está tan fácil el cuento de esto. Ya asigné las actividades acumulativas. Todas las actividades acumulativas que estoy asignando es en función de mis clases, en función de lo que estoy generando. Y pues obviamente esa posibilidad de preguntas es bastante valiosa para ustedes si la saben utilizar. Pero pues no sé si hay hasta este momento algún tipo de duda. Bueno, voy a continuar entonces con esta lámina 16. Esas clases de acciones que puedan generarse se dan también en función de las acciones nominativas, son las acciones ordinarias y las acciones aportador. En este caso, aquí en Venezuela no existen, pero sin embargo fueron generadas en algún momento bajo ese artículo 77 de la edición 24 del Acuerdo de Cartagena. Recordemos algo que hemos venido hablando dentro del derecho mercantil. El derecho mercantil, está el derecho mercantil venezolano, pero también eso tenemos que fusionarlo con el derecho mercantil internacional. Recordemos que las sociedades mercantiles muchas veces son reconocidas por otros países al momento de que realizamos procesos de importación y procesos de exportación. Tenemos también acciones en tesorería. Esas acciones en tesorería son cuando la empresa, la sociedad mercantil decide comprar las acciones. Explico. Supóngase que nosotros tenemos una empresa donde tenemos 100 acciones, tenemos 4 accionistas y cada uno de esos accionistas compró 25 acciones. Y en un momento de esos que está generándose en este país, donde las personas que quieren del país, uno de los 4 decide vender sus 25 acciones y dice, bueno, voy a ofertar mis 25 acciones. ¿Quién de la empresa me las quiere comprar? Y se las oferta a los 3 accionistas restantes. Es probable que ninguno de los accionistas restantes pues tenga el dinero para comprar las 25 acciones, pero es probable que la compañía tenga el dinero para cancelar las acciones. Repito, tienen que empezar a diferenciar. Una cosa son los dueños de las compañías anónimas, de las acciones, los dueños de las acciones, perdón, y otras cosas es la compañía en sí. La compañía existe, tiene personalidad jurídica, tiene dinero distinto al dinero de los socios. Siempre y cuando eso esté en utilidades y no esté repartido en dividendos, ese dinero es especialísimo de la compañía. Puede entonces la compañía, si tiene la capacidad, comprar las 25 acciones. Si compra las 25 acciones, ¿qué está sucediendo? Que esas acciones pasan a formar parte de la tesorería de la empresa. Sobre esas 25 acciones no es dueño ni Juan, ni María, ni Andrés. De esas 25 que estoy comprando, las compra la compañía, no la está comprando ninguno de los otros 3. O sea que realmente lo que se está haciendo realmente es una reducción de las acciones que fueron emitidas a esas personas que conforman
el patrimonio de la sociedad mercantil. Eso más o menos es algo a lo que se refiere a esas acciones en tesorería que de una u otra manera pueden ser adquiridas. Esas acciones siguen siendo nominativas. ¿Nominativas por qué? Porque son las que fueron suscritas al momento de la constitución de ese documento o al momento de que se haya realizado alguna acta de emisión de acción. Recordemos que nosotros siempre podemos hacer aumentos o disminuciones de capital, tal como lo hemos visto en la resolución 019. Más o menos entonces esto es lo que corresponde a esta primera parte. Yo voy a dejar la clase en esta lámina 16. Mañana miércoles entonces continuamos a partir de la lámina 17 de lo que sería el tema 13 y 14 de las sociedades mercantiles. Voy entonces a tratar de colocar la información en la plataforma virtual y en el grupo de Telegram. Lo otro que quería mencionarles es ya están las actividades asignadas de acumulativos. Los que no me han enviado su correo electrónico, pues no les puedo asignar la actividad. Sigue la fecha de entrega para el 7 de abril, que sería la fecha de entrega de todos ustedes. Entre más rápido me envíen la dirección de correo quienes faltan, pues muchísimo mejor para poderles hacer llegar la información. Todas las dudas, porque sé que van a haber, ya algunas personas me han preguntado, todas las dudas que se generen sobre la actividad que le estoy asignando a cada uno, que son diferentes, por favor pueden hacer esas preguntas por el grupo de Telegram, de tal manera de que las preguntas que ustedes hagan sean de una u otra manera o se dé una respuesta que pueda ayudarle a los demás compañeros a resolver también su actividad. Muchas gracias entonces por la participación en la clase de hoy, sobre todo a Oriana, a Yorley y a Elsie que se conectaron. De verdad que muchísimas gracias por esa amabilidad de querer compartir conmigo al menos estos momentos académicos desde lo que podemos hacer, que es este tema de virtualidad, pero les agradezco muchísimo. Que pasen ustedes